Hola, hola, buenas. Vamos a hacer una pequeña grabación porque hubo un tema con la clase. Vamos a hablar de la herramienta pincel, cuyo atajo de teclado es la letra B y tiene variables que vamos a manejar. Primero las dos básicas, tamaño y dureza. Pincel viene a ser esta herramienta que está aquí. Tiene la forma de un pincelito. No confundir con el pincel cuando tiene una gota. El pincel cuando tiene una gota o un icono al frente es pincel para otras cualidades, otros manejos. ¿ven? Hay varios tipos de pinceles, nosotros estamos usando el básico, el Brush Tool. Entonces, como les comenté, el primer punto que se puede manipular del pincel, aquí, es el tamaño. Voy a poner el más básico, con la dureza al máximo, es el tamaño. Estoy moviendo el mouse, haciendo pequeños trazos. No estoy utilizando ahorita el lápiz digital porque quiero que veamos primero el pincel en su forma más básica. Primero tenemos el tamaño y después acá el hardness o dureza. ¿Cuál es la diferencia entre la versión de pincel duro y la pincel sin dureza? Es que se genera una especie de suavizado o degradado a los bordes, como si se difuminara un poco, como si fuera más humo, ¿no? Como un aerógrafo. Entonces tenemos esas dos variables. Estas dos variables aparecen también si yo doy clic derecho cuando tengo la herramienta pincel seleccionada. Puedo subirle la dureza o dejarla en un punto medio. ¿ven? Ahí está un poquito de dureza. Le da un poco de degradado, desenfoque a los bordes. Desenfoque es la palabra. Y si lo pongo al 100% el desenfoque es más. El desenfoque desaparece. Si lo quito el desenfoque vuelve, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de pincelada que querramos, elegimos o un tamaño más pequeño, ¿ven? Un tamaño más grande, o mucho más pequeño quizás. ¿Ven? Entonces el pincel tiene esas características iniciales, ¿no? Vamos a darle otro lado y borrar. Ahora tenemos acá otras dos variables que son opacidad y flow. Opacidad y flow. Si yo aumento, voy a aumentar acá el tamaño del pincel. Cuando la opacidad está al 100%, mi pincel va a quemar, va a hacer el color sin generar ninguna transparencia. Pero, si yo bajo esta opacidad a un 20%, parece que se volviera gris, pero no se ha vuelto gris. Vamos a abrir una imagen para que se pueda explicar esto. Con este pincel, ven que la opacidad está pequeña. No se ha vuelto gris, se ha vuelto transparente. No es lo mismo que ser gris. Es transparente. Entonces, la transparencia significa que podemos ir pintando encima y se va a ir rellenando poco a poco. Pero desde una transparencia, no desde la carga de color como tal. Si yo aprieto este botoncito que está junto a la opacidad, lo que va a ocurrir ahora cuando yo tome mi Wacom es que a pulso yo voy a calcular la cantidad de opacidad, siendo el máximo el 23%. Digamos que yo subo esto a 65, entonces yo cuando trace suave va a salir este oscuro, y cuando trace fuerte, como estoy diciendo ahorita, se va a cargar de opacidad. Pero siempre sigue siendo una opacidad. ¿Eso qué significa? Que si trazo encima de una imagen, la imagen de abajo va a prevalecer igual, ¿no? A menos que siga apretando. Y tengo que estar dándole clic encima. Ahora, cuando yo mantengo un solo clic, se va cargando el color de acuerdo a la presión, pero solo llega máximo a ese 65%. Si yo doy un clic y vuelvo a dar clic encima, soltando, es como que voy manchando, ¿ya? Pero siempre, y ahí sí llegamos al 100%, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre opacidad y flow? El flow ahorita está en 100%. El flow ahorita está en 100%.
¿Qué pasa si yo paso el flow a un porcentaje menor, 18? El color comienza suave y se va cargando poco a poco. ¿Ven? Comienzo con un clic suave y se va cargando. ¿Por qué? Porque estoy partiendo desde un 18%. Si partiera desde un 49%, el color comienza más oscuro y se carga más rápido. Pero no es una transparencia como tal, sino es que mi color comienza en un tono bajo antes de llegar al tono final. O sea, comienza en un gris y siendo el tono final el negro. Vamos a ver qué pasa. Si pinto encima, ocurre lo mismo. Entonces es como que yo voy cargando de tinta. Y si yo mantengo el clic, poco a poco se va llenando. Pero no genera esta transparencia. El flow es más estético que la opacidad. La opacidad es la versión más burda, ¿no? Ahora, si esto fuese un color normal, un color y no una capa de color negro, vamos a ver lo que pasa. Comienza un rosadito suave y de ahí recién, ¿no? Entonces yo puedo ir haciendo pinceladas muy suaves que van a ir descargadas de color y de ahí cargarlas. ¿Ven? Ahora, también tiene su opción de pincel que está al costado y vamos a ver qué es lo que pasa. Cuando yo apriete suave el pincel, va a pintar de manera así, suavecita, y cuando yo apriete fuerte recién se va a cargar. Entonces si van a usar una Wacom, de repente esto les sirve para generar ciertas tinturas, ¿no? Ahí tenemos la opción de el flujo y la opacidad. Ahora vamos a pasar al siguiente punto, que es Shade Dynamics, Scattering y Textura, y bueno, Dual Brush. Pero primero vamos a hablar de otras dos opciones que son Smoothing o suavizado, y acá las otras dos herramientas. Vamos a comenzar por el Smoothing. Voy a poner el pincel más chiquito y aquí le voy a quitar el flow. El flow se lo voy a dejar, creo. El smoothing básicamente es esto. Cuando yo hago un trazo, está yendo al ritmo de mi mano. Voy a poner acá activando esto. Está yendo al ritmo de mi mano. ¿Ven? O sea, si yo muevo rápido, se mueve rápido. Pero no tengo un control del dibujo tan fluido. Bueno. ¿Ven? No es tan fluido. No puedo hacer formas muy geométricas porque va muy rápido. Pero si yo le hago el smoothing, como que lo subo a 60 a 45%, lo que va a ocurrir es que el trazo se va a demorar en aparecer y me va a permitir hacer curvas más definidas. Ya, esto con la Wacom funciona muy bien. Voy a escribir, por ejemplo, una palabra. Y el problema es este, ¿no? De repente algunos trazos sí nos va a faltar. Entonces acá puedo hacer una forma. Quizás ahí el smoothing está muy bravo ya, demasiado cargado. Lo voy a bajar un poco para que me permita hacer caligrafía bien. Ahí está. Con esto ya solo ralentiza mi trazo. Y ven, ¿no? O cuando quiero hacer un delineado también me sirve. ¿Ven? Un delineado tipo un dibujito. Vamos a hacer un dibujito. De repente si quiero hacer experimentos de ilustración, ayuda un montón. ¿Ven?
Para jugar con los dibujos ayuda un montón esta opción. Exacto. Muy bien. Ese es el smoothing. Ya, en fin. Ahora vamos a ver esta opción de aquí. ¿Cuál es la diferencia, no? Voy a quitarle el suavizado. Y si yo quito esta opción, el trazo, se dan cuenta que es un trazo que no tiene sensibilidad de punta ni de línea. O sea, no, solo es un bloque. Si yo activo esto, va a tener sensibilidad, que significa que va a ir de grueso a delgado de acuerdo a cómo presione. Acá voy a hacer líneas presionando poquito, acá estoy presionando suavecito. Y acá si yo presiono fuerte, la cosa aumenta, ¿no? Entonces puedo hacer un achurado, un trabajo de línea, un poquito más real, ¿no? Por último, la herramienta simetría lo que logra es esto. Vamos a colocar una línea de simetría, le doy OK. Lo que va a darme es una línea media que se va a repetir a modo de espejo y me va a permitir hacer formas, ¿no? De repente quiero hacer voy a aumentarle el smoothing para que sea más fácil hacer esto. De repente quiero hacer una copita, ¿no? Una copita. Una forma. Entonces estas herramientas de dibujo me van a permitir hacer esto rápido y hacerlo simétrico. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la herramienta simetría. Vamos a probar otra regla. Tenemos dual axis, o sea, una especie de más. Voy a quitarle un ratito la lupa. No sirve para hacer un dibujo de repente que tenga un reflejo, ¿no? ¿Ven? Voy haciendo dibujos ahí. Y así tenemos varias herramientas de reglas, ¿no? Que van a servir bastante. Ahora, ¿qué otro tema también viene? Ahora sí, el Shape Dynamics. Bueno, estos son ajustes de pincel más avanzados, que también ahora Adobe los ha sintetizado dentro de esta barra de menú superior, pero vamos a verlo también. Voy a quitarle el smoothing, el suavizado. Tenemos esta barra de menú. Shape Dynamic básicamente es la presión de línea que está acá arriba. Básicamente es esto. Vamos a ver. Y que se activa con la Wacom, ¿no? Obviamente para usar el Shape Dynamic o la dinámica de forma tenemos que tener un tablero de dibujo digital. Pero ahí están todas sus opciones. Ahora, ¿qué es el scattering de abajo? Es dispersión. ¿Qué significa? Ahorita nosotros estamos trabajando nuestra línea como un solo bloque. Un solo bloque. Pero ¿qué pasa si yo aumento el scatter o la dispersión? Se van a volver puntos dispersos, como pequeñas texturitas de puntos. Y de acuerdo a qué tanto yo los disperse, estos puntos se van a separar más o menos, ¿no?
depende cómo mueva los valores, van a cambiar estos puntos. ¿Ven? Y depende del tipo de pincel que esté usando, de repente utilizo otro y ven cómo van a salir texturas distintas. El Shape Dynamic sirve mucho para crear pequeñas texturas de formas, ¿no? Algunos pinceles ya por defecto lo tienen, pero miren cómo va creando pequeñas texturas sobre todo, ¿no? Texturas. Quizás si esto le aumento un modo de fusión, que lo vamos a ver en un momento más, puedo aumentarle oscuridades, elegir otro tipo de pincel y aumentarle más oscuridades. De repente también aumentar el tamaño de pincel para que esto crezca más. Y ven, vamos a ir generando formas y texturas. Este es el scattering, que es una forma de dividir, aumentar las variables que tiene el pincel, ¿no? De acuerdo a lo que uno quiera. Desactivarlo. Ahora vamos a ver lo que es textura. Textura es un poquito simple de entender. Básicamente crea una textura, pero depende del color que elijamos de frontal y el tipo de pincel. Un poquito más chiquito. Hasta ahí. Hasta multiplicarlo. Modo. Ahí está. Acá tenemos que configurar la escala, que es a qué escala va a estar la textura. El modo de fusión, si yo lo pongo en un modo que no es adecuado, de repente me va a manchar una cosa así. Pero si elijo el modo de fusión adecuado, digamos multiplicar, ¿ven? Sustraer también sirve. Sustraer es como buscar el negativo. Darken es lo mismo. Entonces la textura va a funcionar de acuerdo al modo de fusión que elijamos, ¿no? Vamos a poner una de hierba, por ejemplo. Ahí parece que no funcionara, pero si lo pongo en multiplicar, voy buscando. En sustraer funciona perfectamente y va creando una textura suave. De repente busco una que lo marque más, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta previsualización de abajo, vamos viendo en qué forma funciona. Linear Mix es muy poquito, Hard Mix. No, Subtract funciona perfectamente. De repente le aumento la escala y un poquito de brillo. Entonces tenemos esta textura. Y bueno, vas cambiando el color, ¿no? De acuerdo a qué cosa quieras crear. Entonces ahí tenemos las texturas. Por último vamos a ver árboles de repente. Y vamos viendo, ¿no? De acuerdo a qué querramos pintar, también vamos a crear o elegir texturas, ¿no? Y por último el Dual Brush, que combina dos pinceles, ¿no? Vamos a ver lo que hace el Dual Brush. Combina dos pinceles en cada opción. Vamos a probar las opciones. Depende del modo de fusión también cómo se va a apreciar, ¿ya? Acá tenemos la previsualización de cómo va a pintar el pincel. Van eligiendo, ¿no? De acuerdo a... En multiplicar es donde más funciona, ¿ven? Combinas, aumentas el espaciado. De repente flipeas el pincel. ¿Ven? Entonces ahí le vas creando variables y vas mejorando tu pincel, ¿no? Dual Brush.
tenemos varios tipos de formas de pintar. Por último, vamos a ver las opciones de pincel, pero con opciones de fusión. ¿Qué significa esto? Que yo puedo pintar acá así, ¿no? Me pongo a pintar hojitas, pero quiero que tengan una opción de fusión. Aquí en normal no hace ninguna cosa al pintar encima, ¿ven? Solo mantiene el mismo color y solo estoy llenando el bloque. Pero ¿qué pasa si esto lo convierto a multiplicar? Vamos a ver qué tipo de pincel estoy utilizando. Ya. Vamos, ahí tenemos este modo de fusión. Y si le pongo multiplicar, oscurecería, pero tengo que elegir un color que no sea tan RGB para que funcione, ¿ya? ¿Ven cómo va quemando el pincel? Acuérdense que si este pincel estuviera normal, solo pintaría de verde. Pero como le estoy dando multiplicar, acuérdense que el multiplicar no va a funcionar con los colores RGB o CMYK, bueno, RGB sobre todo. O sea, el verde en su máxima intensidad, el rojo en su máxima intensidad y el azul. Miren, con multiplicar se va oscureciendo más, de acuerdo voy trazando, se va quemando. Linear burn, lo mismo, solo que quema un poco más. A diferencia de lighting, con lighting lo que va a hacer es aclararse. Voy a elegir un color más claro para que funcione. Los modos de fusión no necesariamente van a funcionar con todos los colores, ¿ya? Ese es un tema. ¿Ven? Lighting aclara. ¿Ven? Screen lo va a volver ya blanco, poco a poco. Color Dodge aclara más. ¿Ven? Genera una claridad, como que genera pinceles blancos, texturas blancas de fondo con los colores. ¿Ven? Overlay va a aclarar un poquito. Voy a poner de base un color medio. En normal para pintar bien. Y de ahí le voy a poner un overlay. Y van a luego se va a ir aclarando ese color. Si le pongo un lighting también se aclara un poquito. Lighting lo que hace es no pintar los colores claros. No toca los colores claros, ¿ven? Y bueno, Hard Mix y todos estos combinados son versiones más extrañas del aclarado, más psicodélicas. Pink Light, ven también. Y se dan cuenta, ciertas partes les está aclarando. Entonces, dentro de los pinceles, estos serían los elementos que tenemos. Ahora esta capa que la estoy llevando acá, lo voy a poner, digamos, dentro de esta foto. ¿Ven? Estoy poniendo acá la capa. Y parece que no les hiciera nada, pero ¿qué ocurre si yo activo una opción de fusión como multiplicar u overlay? Los colores van a intervenir la imagen de fondo y es por eso que a veces yo puedo hacer pequeños pintados en una capa y que retoquen la imagen de fondo, ¿no? Por ejemplo, voy a elegir un naranja medio amarillento, lo voy a saturar.
Ven acá y le voy a poner una opción de fusión tipo overlay y miren lo que ocurre con el color. Entonces, pintando así también puedo generar pequeños brillos, pequeños tonos, pequeños retoques. Si fuera a oscurecer, multiplicarlo. Entonces yo puedo utilizar mucho los colores para también darle más viveza a las imágenes, utilizando los modos de fusión. Ok, entonces eso sería todo el tema de pinceles que faltó grabarse en la clase y con eso concluimos.